¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la entrevista para el módulo final de Dirección de Operaciones. En este caso, con un especialista directo en logística. El día de hoy tenemos el agrado que nos acompañe Magna López. Así que voy a darle el paso. Muchas gracias, Magna, por aceptar la entrevista el día de hoy. Ella nos va a dar una breve presentación acerca de a lo que se dedica, qué es lo que ve y vamos a proceder también con las preguntas. Hola, Crisbel, gracias por considerarme para esta entrevista. Gustosa de poder ayudarte y disipar todas tus dudas. Actualmente yo me encuentro trabajando para la empresa PL Logistics. Soy parte del team que se encarga de la cuenta de Procter Gamble, ¿no? Nosotros manejamos todas las importaciones y exportaciones de Procter. Ok, listo. Sí, realmente es muy importante para nosotros porque definitivamente Procter Gamble es una de las empresas que cuenta con una gran cantidad de productos, por ende se ven casos de todo, en verdad, todos los días. Entonces, para poder Sí. empezar un poquito, es pedirte cuál es el proceso de operaciones, en este caso que esté ligado a la parte logística, la parte central de la empresa, ¿no? Que es la parte logística, ¿no? ¿Cuál es el proceso de operaciones, en este caso, ligada a ello? Como te decía, nosotros nos encargamos, eh, por así decirlo, de que todo funcione, ¿no? Nosotros nos encargamos de recibir los documentos, recibir el aviso de llegada y desde ahí comenzar a enviárselos a la gente de aduana, coordinar con el transporte interno, con la línea para el tema de la emisión de los BLs, ¿no? Nosotros somos la pieza fundamental porque en nosotros recae toda la responsabilidad y comenzamos a trasladarla y así también como a encargarnos de que todo se mantenga en orden, ¿no? Que todo se cumpla hacia el cliente. El cliente se contacta directamente con nosotros porque somos la cara del servicio logístico, donde siempre piden resultados, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los criterios que considera en este caso APL Logistics para su gestión, para esta gestión general que es actuar como, en este caso, su cliente Procter Gamble? Bueno, los criterios parten desde una adenda que Procter Gamble tiene con APL Logistics, donde se estipulan todas nuestras funciones. Igual sabemos que el mundo logístico no se rige de solo un manual, por así decirlo, porque surgen muchísimas otras cosas que definitivamente, por más que no estén dentro de la adenda, se tienen que cumplir porque hay que darle solución al cliente, no hay que darle la carga. Y también contamos con los contratos o las estipulaciones que Procter Gamble tiene con las líneas navieras y también con el agente de aduana o el transporte que ellos decidan gestionar, ¿no? Es importante para nosotros eso porque de ahí partimos en entender, ¿no? Cuáles son las tareas de cada uno y qué es lo que le debemos exigir a cada empresa para que se cumpla con el fin de entregar la carga lista y a tiempo. Ok, sí. Y relacionado a esto, ¿cuál es la ventaja competitiva de la empresa en general dentro de las operaciones, ¿no? Dentro de esta operación que es tan importante. Dentro de la ventaja competitiva que nosotros podemos ofrecerle al cliente eh, es darle la solución, ¿no? Siempre estar a tiempo y no incurrir en extracostos que puedan impactar la operación. Claro, en este caso ser bastante flexible, ¿no? Porque me comentabas que habían Exacto, sí, no nos regimos, varias exacto. oportunidades, ajá, donde a veces habían situaciones que uno no podía como tener el previo aviso, ¿no? Entonces, también podría ser por ese lado. Sí, lo que nosotros podemos diferenciarnos es en flexibilidad, porque no nos regimos solamente las tareas que puedan indicar la adenda, y evitar extra costos que puedan impactar al cliente, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar un paso adelante. ¿Y cuál crees, Magna, que ha sido el reto principal que han afrontado como empresa, como APL?
Durante este año, bueno, desde inicios de la pandemia, ¿cuáles crees tú que ha sido el reto principal que afronta la empresa con esa coyuntura actual que estamos viviendo? Poder entregar la carga al cliente dentro de los plazos establecidos, ¿no? Recordemos que dentro de la cadena logística todo está base a contratos y plazos, y si nos pasamos de los plazos, evidentemente hay que asumir extra costos. Entonces el gran reto está en cumplir nuestro trabajo a pesar de, ¿no? Incluso con la coyuntura de que a veces no hay contenedores y la carga demora para llegar aquí a Perú, porque evidentemente Origen no tiene, no hay capacidad de contenedor, ¿no? Entonces la mercadería puede estar lista, pero no la traen. O igual nos pasa cuando tenemos exportaciones esporádicas, ¿no? Entonces es estar siempre a la par, levantar el teléfono, llamar, ¿no? Esos han sido nuestros retos. Y evidentemente también presionar incluso a la aduana, ¿no? Levantar el teléfono con ellos para que puedan gestionar su parte de haber algún expediente o algo que se haya tenido que realizar. Ese ha sido el reto durante esta pandemia. En este caso, lo que me mencionas es muy aparte de la coyuntura de la pandemia que pasamos, sino también dentro de un tema de una falta de contenedores, ¿verdad? Si bien es cierto, en este último año han habido una mayor cantidad de volumen de contenedor y eso también pues ha sido como un impacto muy grande para las empresas que se dedican en este lado logístico, que ven la parte logística y sobre todo por los costos, ¿no? Uh -huh. Que es un costo mucho más elevado. Ok, y en este caso, Sí, es referente cierto. como estos, a estas, a esto que nos comentas, ¿cuál crees tú que ha sido como la experiencia que te ha hecho tomar una decisión súper drástica dentro del proceso? Que te haya dicho, no, tengo que tomar esta decisión por muy difícil que sea. Bueno, tuvimos un caso en una exportación, igual valgan verdades, Procter importa más de lo que exporta porque básicamente sus sedes principales, sus plantas no están en Perú, están en Colombia, están en México, entonces, y bueno, algunos productos que vienen de China y de otros países, ¿no? Y cuando nosotros exportamos, somos el país en Latinoamérica que consume mayor cantidad de pasta de ayudín. Entonces, la pasta de ayudín, al producirse aquí en Perú, es el producto que se exporta hacia Ecuador. Y nos tocó afrontar el que dentro del equipo hubiera algún tipo de confusión a la hora de transmitir el peso, ¿no? El BGM. Entonces, el peso se transmitió con la tara del contenedor y dentro del BL se había considerado solamente el peso de la mercancía, ¿no? No habían colocado la tara. Entonces, esto hizo que dentro del proceso de regularización de la exportación, evidentemente haya pues ahí un tema de desfase de información, ¿no? Entonces, todos los errores o la gran mayoría de ellos a veces cuestan, ¿no? Y no tan solo cuestan en tiempo, sino también en dinero. Eh, la primera instancia que nos habían dicho era que teníamos que pagar una multa porque justo daba la par que había, bueno, se tiene 20 días para hacer la regularización de la exportación, pero por temas internos con el cliente y el proveedor de la línea, ¿no? No se pudo, entonces se necesitaba ahí un documento entre ellos y evidentemente nosotros estábamos detrás que eso se cumpliera, pero no teníamos en el radar que había un paso que se había hecho, había un error, ¿no? Dentro de los pasos que nos tocaban realizar. Bueno, el punto estaba que estábamos muy al final ya del plazo. Esto salta cuando ya el plazo prácticamente estaba a puertas de terminar, lo que conllevaba a pagar multas, a pagar rectificaciones, ¿no? Entonces, la estrategia estaba, o bueno, mentalmente estábamos preparados para que todo se cumpliera, ¿no? Todo se cumpliera a cabalidad como normalmente suele hacerse. Bueno, tuvimos que evidentemente asumir parte de la responsabilidad. Igual nos ayudaron mucho porque tratamos de resolverlo, de llamar, de ver
un millón de formas de que no nos impactara económicamente hablando, porque dicho sea de paso, el problema solamente era aquí en origen, en destino ya habían retirado la carga y ya habían devuelto el contenedor vacío, entonces no había ningún inconveniente, ¿no? Pero este error nos conllevó a que nosotros estableciéramos nuevas estrategias a la hora de llenar la información, de transmitir la información, que volvamos a revisar, que hagamos un stop dentro de todas las operaciones, porque las operaciones nunca duermen y nunca mueren, y podamos revisar que toda la información esté conforme, concuerde y esté a cabalidad, ¿no? Eso es una de las cosas que, igual definitivamente, dentro de todas las cosas que suceden en logística, uno nunca deja de aprender. Y sobre todo me comentas que esa decisión drástica de tener que de alguna u otra manera entrar en juego con los tiempos, ¿no? Creo que eso es lo más importante, hacer una, o sea, Sí, dentro de la operación de repente jugar con el tiempo, que aquí es, en la logística es más que valioso, por decirlo así, ¿no? Si uno de repente lo termina antes, es muchísimo definitivamente. mejor, ¿no? Entonces, por esa parte, Exacto. ujú, Lo que acabas de comentar es sumamente importante porque el terminarlo antes de tiempo nos permite a nosotros también revisar y poder levantar la mano y decir, oye, no, aquí hay un error, no, aquí hay algo que cambiar, o determinar y decirle al cliente, mire, estos son todos los documentos, ¿no? O a destino, ¿no? Está claro, porque no todos los países, pues, a los que Procter exporta, tienen un tránsito largo, ¿no? Entonces, a veces sí estamos, cuando enviamos a Chile, Ecuador, estamos pues con el tiempo que nos pisa los talones. Entonces, todo se tiene que llevar de forma correcta, pues. Porque evidentemente hay algunos documentos que no salen con demasiado tiempo. Entonces, hay plazos que cumplir y esos plazos se acortan de acuerdo al tránsito del país al cual estamos enviando la carga, ¿no? ok, sí, es un punto muy importante. Respecto a este punto de los tiempos y otros puntos en general, ¿cuál consideras tú que son los puntos que se deben tomar previo a este proceso logístico, en verdad? O sea, para este caso, ¿no? Específico de Procter. Perdóname, ¿podrías repetir lo último? No te escuché. Sí, ¿cuál consideras que son los puntos que se deben tomar previo al inicio de un proceso logístico? En este caso ligado Ah, al ok, cliente, ¿no? ya ahora sí te escuché clarito. Bueno, básicamente tener en claro el tipo de contrato que se está manejando, el tipo de contrato y la claridad en todos los costos que se tengan, ¿no? Para que después no salten sorpresas y haya algún extra costo adicional o la línea te diga, no, es que esto se cobra aquí en Perú. Sí, pero no me lo dijiste y ellas te digan, sí, pero es que deberías saberlo, ¿no? Entonces, claridad siempre y todo a través de correo, ¿no? Todas estas consultas previas a que se dé el servicio por correo electrónico. Si hay alguna duda, no dudar en levantar el teléfono y poder conversarla con las personas que se necesite, ¿no? Porque evidentemente somos un equipo para el cliente, un solo equipo. Entonces, esas son las cosas que se necesitaría antes de adquirir el servicio, ¿no? ¿Mm? Y en base a estos puntos o dentro del proceso como tal, ¿podrías contarnos un poquito alguna experiencia donde las estrategias que planteaste para dentro de la operación no estaban dando un resultado, el resultado que tú estabas esperando? O sea, ¿qué cositas consideraste, qué puntos consideraste para poder reformular o volver a plantear otras estrategias para que puedan servir dentro de la operación, ¿no? Bueno, para esta pregunta tengo dos casos. El primero es el caso que te comentaba. Las estrategias evidentemente tuvieron que cambiar frente al error que nosotros teníamos que afrontar y básicamente nos habían comunicado de que teníamos que pagar como $2,000 soles de multa ante aduanas por no haber cumplido con el plazo de regularización de la exportación dentro de los 20 días, ¿no? Lo segundo era que evidentemente la línea para hacer un cambio en el peso
dentro del draft del borrador te cobraba unos $30 por BL y la gestión que ellos realizaban la cobraban como $85 más IGB más o menos. Y evidentemente avisarle a destino eran unos $87 más IGB y aparte la multa que el país de destino indicara, ¿no? Entonces, frente a todo lo que se tenía que pagar en multas, ¿no? Se tomaron decisiones y la decisión frente al cliente y algo que el cliente siempre maneja es siempre hacer lo correcto. Entonces, había que asumir parte de la responsabilidad de nosotros como equipo, pero también teníamos que levantar el teléfono y ver cómo lo solucionábamos sin que esto impactara tanto, ¿no? Entonces, se logró porque ya el cliente en destino había retirado la carga, entonces no era necesario haberse culminado el plazo de los 20 días, entonces ahí ya evidentemente eran $100 menos de la gestión de la línea y lo tuvo que hacer nuestro agente de aduana mediante un expediente, ¿no? Y finalmente descubrimos que la multa en autoliquidación no eran 2.000, sino era 0.5 de la UIT. Entonces, igual hubo un impacto monetario, pero no dentro del escenario catastrófico que nos habían dado. De este caso, tuvimos que replantearnos las estrategias a la hora de transmitir la información, a la hora de llenar los documentos, poder revisarlo. A veces por la premura y por los plazos cortos, se acordó de que es importante, ok, así, si yo estoy realizando la documentación, yo la reviso y si tengo alguna duda, igual levanto mano junto con mis compañeros y puedo revisarlos todos porque evidentemente todos traemos puntos de vista diferentes y aunque todos sabemos las operaciones, porque cada cierto tiempo vamos rotando, uno para que el equipo no se aburra y dos porque es importante que todos sepamos las operaciones, así podemos cubrirnos mejor las espaldas. Entonces, bueno, se acordaron esas cosas, ¿no? Y definitivamente se está llevando mejor la operación y de esto aprendimos todos. Entonces, a todos ya nos quedó más que claro que hay que tener, uno, cuidado con el peso y fijarnos que el peso transmitido sea igual al mismo peso que figure dentro de nuestro BL, ¿no? Y el otro caso que tengo por comentarte, que es un poco un impacto mayor monetariamente hablando, es dentro de nuestras operaciones, nosotros tenemos que direccionar la carga. La direccionamos porque Procter tiene contratos con ciertos almacenes, donde ya tienen gestionados el costo y los plazos de días libres, y etcétera, ¿no? Evidentemente por el volumen que maneja Procter. Entonces, en una oportunidad hubieron 16 contenedores en 8 BLs más o menos, en 8 BLs 16 contenedores, que hubo un cambio en el plazo de direccionamiento, no se logró direccionar a tiempo y al caer fin de semana tampoco se pudo levantar la mano con la línea. Entonces, estos contenedores fueron hacia otro almacén donde no estaba negociado nada y evidentemente comenzaron a correr los extracostos. Entonces, en ese caso, bueno, se tuvo que evidentemente hablar con la línea porque estamos hablando de un volumen de 16 contenedores que no tenían un contrato establecido y que tampoco tenían días libres para el almacén donde habían recaído. Entonces sí estamos hablando pues que era un costo bastante elevado. Y dicho sea de paso, esos 16 contenedores estaban, digámoslo así, en cola, no eran producto de primera necesidad en ese momento para Procter, porque Procter va jalando lo que evidentemente va necesitando sus clientes, ¿no? Entonces, ahí tuvimos una reunión sumamente seria y bastante importante para las mejoras del direccionamiento, para los plazos, porque esta carga venía de Colombia, entonces su tiempo de tránsito más o menos son 3 días, dependiendo de la ruta que tome el barco, ¿no? Pero son 3 a 5 días. Y bueno, tuvimos que, como te comentaba, hablar con la línea, hablar con el cliente, sincerarnos, dejar todo listo. También hay un poco de fricción porque la persona que usualmente veía la cuenta de la línea había cambiado. Entonces,
Ahí faltó por parte de ellos una comunicación fluida. Nosotros usualmente utilizamos correo, celular, teléfono fijo, lo que fuera, señales de humo con tal de conseguir lo que se necesita, ¿no? Y evidentemente hay una preferencia hacia Procter porque, por el volumen que maneja. Entonces, el impacto ascendía más o menos a 50.000 soles en todos los extracostos. Pero se llegó a un acuerdo y bueno, dicho sea de paso, esto también conllevó a que Procter comience a negociar con este nuevo almacén, ¿no? Y también nos comentaron de direccionamientos operativos y bueno, de otras cosas que nos enseñaron para un futuro caso similar como este, ¿no? Claro, y mencionas que es justo esto enlazado con ya nuestra última pregunta. Algo que mencionas muy importante es el hecho de que en el proceso levantar la mano, ¿no? Como llamar, Sí, averiguar, buscar, porque en este caso comentabas que por parte de la línea era una persona que, por ejemplo, en este caso no mantuvo la cadena de comunicación, ¿no? Entonces eso hizo que también exacto. por su parte hubiera un retraso en este proceso. Entonces, es muy importante esta parte que me mencionas y justo va enlazado bastante con la última pregunta, que es que ¿cuál consideras tú que son actualmente los requisitos, ¿no? Los requisitos que se tienen que tomar en cuenta para poder adquirir o contratar a un profesional, ¿no? ¿Qué consideras tú que sería lo viable? ¿Qué puntos de repente tomas en cuenta al momento de contratar a alguien, ¿no? En este caso, un asistente de importaciones o un analista de operaciones. ¿Cuáles te considerarías tú que serían como los requisitos para ello? Bueno, el primer requisito ante todo es que sea proactivo, porque en la logística necesitamos a alguien que esté siempre un paso adelante, ¿no? Alguien que vea cómo solucionarlo, porque las cosas evidentemente no se solucionan solas. Segundo, que sea una persona organizada, porque hay un vendaval de correos que evidentemente no siempre vienen del mismo destinatario. Entonces, hay que organizarnos para revisar todos los correos, porque todos los correos son importantes. Recordemos que la línea por defecto manda avisos, que no siempre son avisos de llegada, son de retraso, de adelanto, y eso evidentemente cambia los plazos que nosotros tenemos. Como tercer punto es que sea, bueno, una persona que tenga un buen nivel de comunicación, ¿no? Necesitamos eso, que no le tiemble la mano al levantar el teléfono y que entienda de que toda respuesta siempre tiene que estar respaldada por algún correo electrónico, ¿no? Evidentemente que sea responsable, ¿no? Porque necesitamos personas que sean responsables y que se hagan responsables frente a las operaciones, ¿no? Nadie te va a matar por un error, o sea, igual cualquier error en logística al tratarse de los impactos de los plazos y de multas y de lo que fuera, asusta, pero necesitas darle frente, ¿no? O sea, con todo lo antes mencionado, vas a encontrar la solución, que no siempre es pues pagar, ¿no? Porque hay otras soluciones, hay otras maneras, siempre haciendo lo correcto, ¿no? Siempre haciendo lo correcto para que el problema se pueda solucionar y bueno, finalmente creo que alguien que tenga ganas de aprender también, ¿no? Entonces, la logística es un aprendizaje constante. Cuando te equivocas es donde más aprendes, porque evidentemente no te vas a quedar con, ay, ya me equivoqué, lo solucioné. No, es como mejoro la operación para que esto no me vuelva a pasar. Entonces, estos 5 puntos son los que se necesita y definitivamente son con los que cada uno de mis compañeros cuenta. Ahora, de ellos, el más importante, por así decirlo, es las ganas de querer aprender, ¿no? Las ganas de querer aprender y la responsabilidad. Evidentemente una persona organizada, porque hay algunas otras habilidades que se van formando dentro del equipo, ¿no? Yo recuerdo que llegué y yo no era de respaldarme por correos, por así decirlo, porque yo consideraba de que una llamada servía y como suficiente, pero no siempre es así. A veces pasan cosas y la mente es frágil y vas a necesitar de ese correo que mandaste indicando la gestión que se tenía que realizar como sustento de, ¿no?
y bueno, uno lo va aprendiendo dentro del tiempo y la experiencia que adquieres. Y lo que mencionas me llama mucho la atención, es muy importante porque si bien es cierto, es muy importante las llamadas y todo, pero qué importante es el sustento, por el hecho de que observo que se trabaja Siempre. mucho con diferentes tipos de proveedores, ¿no? Entonces va a pasar la situación de que de repente cada proveedor tiene su punto de vista, entonces este respaldo que uno va a necesitar es muy importante, ¿no? Es muy importante. ¿Tú crees que también el inglés sea importante? Bueno, en este caso, para esta área, ¿no? Como tal. Ah, sí, definitivamente. Era algo que se me olvidaba, pero sí, el inglés es para nosotros algo básico, ¿no? Ahorita es algo básico, o sea, necesitas saber inglés como, así como sabes el español. Si sabes una lengua adicional, mucho mejor. Aquí nosotros manejamos el inglés, también manejamos te habla en español, pero qué bueno sería poder también responderles en portugués, ¿no? Entonces, siempre estamos en constante capacitación para la mejora eh, del servicio que brindamos y también para mejorar nosotros como profesionales, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, en verdad. Sí, en verdad que sí, en verdad, estas respuestas nos van a ayudar muchísimo para poder realizar y tener una mayor amplitud, ¿no? Porque a veces ver la parte en texto, en concepto, pues no hay un punto de comparación a ver la parte, como se dice ya en la cancha, en el campo. Las situaciones que suceden son bastante inesperadas por lo que te he logrado escuchar y a veces tomar la decisión de buscar diferentes soluciones, ¿no? En verdad, muchas gracias, Magna, de verdad, muchísimas gracias por poder aceptar esta entrevista. Esperemos que en alguna otra oportunidad podamos volver a conversar de estos puntos, de estos temas. Nada, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y sobre todo por poder llenarnos de tantos detalles, de tantos conocimientos que para nosotros que estamos en un proceso de titularnos es bastante importante, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta, pero que son muy importantes para este proceso. No, de nada, me encanta poder compartir mi experiencia contigo, para que evidentemente saques lo mejor de cada situación. Es así como nosotros también hemos aprendido y bueno, deseo de todo corazón que hoy estás sentada ahí y yo sé que aquí en un tiempo vas a estar pues sentada donde estoy y dando una cátedra de todo lo que has aprendido en logística, ¿no? Que te vaya muy Sí, bien, que te titules con sobresaliente. gracias, muchas gracias, Magno, muchas gracias. Y bueno, eso sería todo por esta entrevista. Esperamos que haya sido una entrevista bastante enriquecedora, sobre todo lleno de muchos datos, de muchos puntos muy importantes y sobre todo que sea un paso más para poder seguir aprendiendo.